Podcast, Cartas en voz alta. El episodio de hoy, la Mirabel de la familia, cuando no encajas porque estás viendo la verdad. Bienvenidos a Cartas en voz alta, un espacio donde leemos cartas reales, cartas de personas que atraviesan preguntas importantes en su vida y deciden compartirlas con nosotros. Aquí no buscamos respuestas rápidas, nos interesa algo más difícil, comprender, porque muchas veces una historia ajena nos ayuda a mirar la nuestra con otros ojos. Gracias, Helen. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que eres la única persona en tu familia que ve algo que los demás parecen no ver? ¿Que percibes tensiones que nadie menciona? Por ejemplo, cansancios que se silencian, conversaciones que siempre se equivocan, se esquivan, perdón. Y cuando intentas hablar de ello, la reacción es siempre la misma. No exageres, siempre ves problemas donde no los hay, en esta familia todo está bien. Muchas personas viven esta experiencia, la sensación de estar mirando la misma familia que los demás, pero desde un lugar completamente distinto. Hoy vamos a leer una carta que habla precisamente de eso. ¿Nos la lees, Helen, por favor? Claro que sí. Hola Julio, hola Ellen. Os escribo porque hay algo que llevo años preguntándome y nunca me he atrevido a decirlo en voz alta. A veces siento que soy la persona equivocada dentro de mi propia familia. Desde fuera somos una familia bastante normal. Mis padres siempre han trabajado mucho, mis hermanos han seguido caminos bastante claros, estudios, trabajo, pareja, todo parece ordenado, pero desde hace tiempo siento que algo no encaja. Hay silencios que pesan. Veo a mi madre cansada, pero diciendo siempre que todo está bien. Veo a mi hermana intentando sostener una felicidad que parece demasiado perfecta. Y cuando intento hablar de esto, siempre recibo la misma respuesta, que estoy exagerando, que siempre he sido demasiado sensible, que debería dejar de analizarlo todo. A veces siento que soy como Mirabel en la película Encanto, como si yo fuera la única que ve grietas en la casa mientras todos siguen bailando. Y eso me hace dudar de mí misma. ¿Estoy imaginando cosas? ¿O es posible que mi lugar en esta familia sea ver algo que los demás no ven? Gracias por escucharme. Muchas gracias. Está hermosa la carta. Esta carta tiene algo que me parece muy humano. No habla de grandes conflictos ni de rupturas familiares. Habla de algo más silencioso. La sensación de percibir algo que no termina de encajar, pero no saber cómo nombrarlo. ¿No es así, Helen? Sí, Julio. Y muchas personas que llegan a consulta describen exactamente esa sensación. Ujú. No necesariamente hablan de ser la oveja negra, pero sí de sentirse las personas que hacen preguntas incómodas, las que dicen cosas que los demás prefieren no escuchar. Claro, y cuando eso ocurre, el sistema familiar suele reaccionar bastante rápido, intentando devolver de alguna forma la calma. Exacto. Las familias funcionan como sistemas emocionales y los sistemas buscan siempre estabilidad, Claro. incluso cuando esta estabilidad se sostiene sobre silencios o tensiones que nadie quiere mirar. Por eso cuando alguien empieza a señalar algo, el sistema a menudo intenta neutralizar esa incomodidad. Claro. Y una forma muy frecuente de hacerlo es desacreditar a quien hace la pregunta, ¿no? O sea, Claro. o te desacredito, exagerándote, o desvalorizándote, o diciéndote que te calles, que te comes demasiado la cabeza, ¿no? Claro, me recuerda una metáfora, y imaginémonos que una familia es como un móvil colgante, esos, esos que se colan sobre una cuna. Cada pieza está conectada. Si una pieza se mueve, todo el sistema se mueve, Muy ¿no? buena metáfora, Julio. Es así, cada miembro del sistema tiene su propio proceso. Lo único que una persona puede hacer es trabajar su propia posición dentro del sistema. Claro, Y a veces eso introduce un cambio importante, porque los sistemas familiares cambian lentamente, pero cambian. claro, Cuando aparece el novio de una hija o cuando aparece la pareja de nuestro hijo o cuando de pronto
uno de nuestros hijos o nuestros familiares tienen una enfermedad. El sistema tiene que reajustarse. Claro, sí, definitivamente. Desde una mirada más junguiana podríamos decir algo más como cada familia tiene una sombra colectiva, partes de la experiencia humana que no se quieren mirar, rabia, fragilidad, fracaso, tristeza. Cuando esas partes se reprimen durante generaciones, alguien acaba encarnándolas, exactamente como la película. Muchas veces esa persona es la llamada oveja negra, pero en realidad cumple una función psicológica muy profunda, traer la conciencia lo que el sistema ha ocultado durante todo ese tiempo. Hay algo que me llama mucho la atención de esa carta, Helen, la duda que aparece al final. Esa pregunta tan dura, ¿estoy imaginando cosas? Sí, y ese suele ser uno de los encadenantes de que vengan a terapia. Esa Sí, pregunta es una pregunta que muchas personas se hacen cuando ocupan este lugar dentro de la familia, sí, porque cuando un sistema repite muchas veces que estás exagerando, empiezas a dudar de tu propia percepción. sí, definitivamente. Es como si poco a poco se instalara una sospecha interior ahí, ¿no? Tal vez el problema soy yo, quién sabe. Es así. Y ahí aparece un punto muy delicado, porque cuando alguien empieza a desconfiar de su propia percepción emocional, pierde una herramienta muy importante para orientarse en la vida. Por Claro, eso es tan importante poder explorar estas dinámicas con calma. claro. Te voy a poner un ejemplo de consulta que ilustra muy bien Sería esto, ¿no? perfecto. Sí, por favor. Hace tiempo vino una paciente diciendo algo muy parecido a lo que escuchamos en esta carta. Siento que soy la rarita de mi familia. Era la única persona que hablaba abiertamente de emociones. Todo el mundo era muy silencioso. En su casa había una norma muy clara: no hablar de lo que duele. ¿Por qué? Pues que así, si no hablo de eso, parece que no exista. Claro, Cuando empezó a tener ansiedad, la reacción familiar fue inmediata. Le dijeron que estaba exagerando, que siempre había sido demasiado sensible. Cuando empezamos a explorar la historia familiar, apareció algo muy interesante. Su abuelo había vivido una guerra. Su padre había crecido en un contexto muy duro donde sobrevivir ya era bastante difícil. Y el mandato emocional de esa familia era simple: sobrevive y no te quejes. claro. Ese mandato tenía sentido en ese momento, pero 2 generaciones después se había convertido en algo muy distinto, en una norma emocional, en una orden implícita que impedía Ujú, reconocer el sufrimiento. claro, Dejó de pensar que estaba defectuosa y empezó a ver que estaba percibiendo un patrón familiar. por supuesto. La oyente utiliza una imagen muy Mm. interesante, ¿no? Mirabel en Encanto, en esta película tan bonita. Y es una metáfora muy clara desde el punto de vista psicológico. Sí, En esa historia, cada personaje representa un rol dentro del sistema familiar: la claro. fuerte, la perfecta, la que Ujú, siempre resuelve los problemas, roles que sostienen la identidad familiar. sí, Mirabel, en cambio, no tiene un don visible y eso la deja fuera del esquema. Pero exacto. si miramos la historia con atención, ocurre algo muy interesante. Mirabel no tiene un don individual, porque su función no es sostener el sistema, sino ver lo que está ocurriendo en el sistema y al Adentro. propio sistema. Ujú, Y ella es la única que percibe las grietas en la casa. Y sí, esas grietas no aparecen porque ella esté equivocada, aparecen porque el sistema está sosteniendo demasiada presión emocional. definitivamente. Interesantísimo. A mí me gustaría en esta parte poder dar herramientas a los oyentes, y algunas de esas herramientas, también en respuesta a la carta de nuestra amable participante de hoy. Sí. El primer ejercicio sería el mapa emocional familiar. Ujú, Y es un ejercicio sencillo que se puede hacer sin terapeuta. Y es dibujar algo muy simple: 3 generaciones: abuelos, padres y uno mismo. Y en lugar de escribir solo datos, fechas o profesiones,
Añadir preguntas emocionales. Por ejemplo, ¿qué grandes pérdidas vivieron? ¿Qué tipo de miedo era frecuente en esa familia? ¿Qué estaba prohibido expresar? ¿Qué es lo más valorado? ¿Éxito? ¿Sacrificio? ¿Obediencia? Cuando empiezas a responder esas preguntas, empiezas a ver el clima emocional del sistema familiar. Claro, definitivo. Está maravilloso ese ejercicio. Si quieres, puedo tomar un ejercicio se me ocurre uno que es, ¿Sí? hay otro muy sencillo, que puede ayudar a mirar la historia familiar desde otro punto de lugar, desde otro lugar. Imagina tu familia como si fueras un observador externo, completamente externo, como si fueras un antropólogo estudiando una cultura. Hazte algunas preguntas. ¿Qué emociones estaban permitidas en mi familia, por ejemplo? ¿La tristeza era bienvenida o se evitaba todo el tiempo? Y por último, ¿la rabia, el enojo, se podía expresar abiertamente o estaba prohibida? Era un tabú, por Muy ejemplo. buena, también muy bueno este ejercicio, pero también podemos añadir, preguntarnos, ¿no? Sí, ¿Qué tipo de persona era la valorada en mi familia? por ¿La persona ejemplo. fuerte, la responsable, la que nunca falla? Y finalmente una pregunta muy, muy reveladora. ¿Qué parte de mí tuve que esconder para encajar? Muchas personas descubren que aquello por lo que se sentían raras simplemente no encajaba en las normas emocionales del sistema. Definitivo, definitivo. En muchas familias hay frases que no se dicen explícitamente, pero están siempre ahí, presentes, como si fueran leyes invisibles. Por ejemplo, en esta familia no se habla de los problemas, me acuerdo mucho. O en esta familia hay que ser fuerte, no puedes quejarte, no puedes llorar. Y por último, en esta familia no se falla. Siempre hay que ser el mejor y todo. Detectar esas frases es muy revelador. Es detectar el mandato invisible y eso es Exacto. importantísimo, Sí, porque cuando identificas ese mandato puedes empezar a preguntarte de verdad, ¿esto sigue siendo útil para mí o solo fue útil para sobrevivir en otra época? sí, Y definitivo. diferenciar, comprender de justificar Claro, es un punto muy importante, porque muchas veces pensamos que he comprendido, pero lo que estoy haciendo es justificando. No, cuando yo entiendo cuando, cuál es mi mandato, cuál es la historia de tu familia, no significa justificar todo lo que ocurrió. definitivo. Significa algo más simple, es entender de dónde viene. Cuando entiendes el origen de una conducta familiar, dejas de vivirla como un destino inevitable. También dejas de luchar contra ello, simplemente decides no jugar y aparece algo muy valioso, la posibilidad de elegir. Exacto, definitivamente. Sí, al revisar la historia, si al revisar la historia familiar aparecen recuerdos muy dolorosos o emociones intensas, lo más recomendable es hacerlo acompañado siempre por un profesional. Porque el objetivo de estos ejercicios no es remover el pasado, mucho ojo, sin sostén, es ganar perspectiva y libertad emocional. Eso que Una has dicho reflexión. esto que has dicho es muy, muy importante. ¿Eh? Sí, Si sí, realmente es muy doloroso, no, no sigamos nosotros solos por ese camino, sino que acudamos a un profesional. definitivamente, ¿no? Muchas veces llegan estos amigos y todo, pero es importante interiorizarlo, responsablemente. Pero voy a hacer una reflexión final por mi parte. Hay algo que me parece muy importante recordar. Ver una dinámica familiar no significa tener la responsabilidad de arreglarla. Mucho ojo, ¿no te parece, Helen? Totalmente, de acuerdo. El que yo vea el juego, el que yo esté como un antropólogo analizando y respondiendo a esas preguntas, no es el que yo tengo que cargar con la Exacto, responsabilidad de no. Mi responsabilidad es salir yo de ese juego que me hace daño a mí y muchas veces el mero hecho de que yo cambie, cambia el sistema,
porque el sistema busca siempre reequilibrarse, pero no ha de ser mi finalidad. La que ha Exacto. de cambiar soy yo, o eres tú, o es el otro, porque luego nosotros construiremos un nuevo sistema familiar Ujú. y nuestra obligación, nuestra responsabilidad con la especie, cumpliendo con ese instinto de mejora de la especie que tenemos todos, es hacerlo mejor para la siguiente generación. Sí, Así que no es tanto mirar hacia atrás, sino proyectarnos en esa solución hacia adelante. A mí me definitivo. gustaría proponer un ejercicio final antes de Por favor. despedirnos. Sí. Me gustaría que, si puede ser, y estáis en un lugar donde podéis sentaros y cerrar los ojos un momento, lo hagáis. Si no, escuchadlo, memorizadlo y luego lo intentáis. Respirad despacio, concentraros en cuando el aire lo expulsáis y cuando lo dejáis entrar, sin modificar nada, simplemente respirad. Imaginad a vuestra familia como un árbol. Detrás de ti están tus padres, detrás de ellos tus abuelos y detrás muchas historias que quizás ni conoces. Cada generación hizo lo que pudo con lo que tenía, con sus miedos, con sus heridas, con su tiempo. Observa ese árbol construido rama a rama con cada uno de ellos. Y tú estás ahí, con ellos detrás de ti. Ahora imagina que puedes decir en silencio: honro vuestra historia, pero no tengo que repetirla exactamente igual. Respira una vez más y vuelve a repetirte: honro vuestra historia, pero no tengo que repetirla exactamente igual. Y ahora pregúntate: ¿qué pequeña cosa en mi vida puede empezar a ser diferente? Respira de nuevo y abre los ojos. Si ha venido algo a tu mente, escríbelo, y si no, déjalo ahí reposando hasta que empiece a aparecer esa idea de qué es lo que puedes cambiar. Una pequeñita cosa. No queráis hacer grandes cambios. Pequeñitos cambios terminan generando una bola de nieve que termina construyendo un cambio grande. Pero eso no nos produce miedo, es pequeñito. Y de pequeñito en pequeñito seremos el nuevo personaje que deseamos ser en esta vida. Muchas gracias, Helen. Si A esta ti. historia te ha resonado, quizá también tengas una carta que escribir, una pregunta que te acompaña desde hace tiempo, una situación tal vez que te gustaría mirar desde otra perspectiva. Así que te invito, puedes escribirnos a cartasenvozaltas@gmail.com. Y puedes seguirnos también en nuestro recién estrenado Instagram, @cartas en voz alta. Gracias por escuchar esta carta con nosotros. A veces una historia abre una pregunta y esa pregunta puede cambiar algo. Leemos cada mensaje con atención y quién sabe, quizá tu carta pueda abrir una conversación en uno de los próximos episodios. Recuerda, tu privacidad nos importa, cambiamos los nombres y todo aquello que pudiera identificarte. Y si te gusta este espacio, te invitamos también a suscribirte al podcast. Un dedito para arriba también en la plataforma donde, ¿no? Que más prefieras. Ahí puedes escucharnos. Eso nos ayuda a que Cartas en Voz Alta llegue a más personas que quizá también necesitan escuchar alguna o de estas historias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima carta.